Esta conferencia comenzará a grabarse. Pues hola, otra vez. Vamos a continuar con la historia donde nos quedamos ayer. Bueno, la vez pasada. Y Jesús, lo que vimos la vez pasada era que Jesús se fue al cielo, pero antes le había dicho que les iba a mandar al Espíritu Santo, que no los iba a dejar solos. Entonces, vamos a ver hoy como 4 puntos que nos marca la misma historia, que es la importancia de la oración, la escritura, si es real o no, que Dios nos conoce y el plan de Dios. Si es importante o no, o si tiene un plan para nosotros, para nuestra vida. Y pues vamos a empezar a leer el capítulo 1, versículo 12, y de ahí para adelante. Unos cuantos, bueno, hoy van a ser un poco más de versículos, pero Jesús se va y recordemos que sube al cielo, va subiendo y se desaparece. Y una nube lo cubre y ya, no lo ven. Y desaparecen dos ángeles, que fue lo que quedamos. Y estos le dicen, pues va a volver, así como lo fueron eso, va a volver, ¿no? Entonces, ya que pasa eso, dice, después los apóstoles regresaron del Monte de los Olivos a Jerusalén, a 1 kilómetro de distancia. Están en el Monte de los Olivos, donde sucede esto, donde Jesús se va, y regresan a Jerusalén. ¿Por qué regresan a Jerusalén? Porque ahí estaban reuniéndose, ahí estaban, era su punto de, ahí se estaban reuniendo, ahí estaban todos juntos. Cuando llegaron, subieron a la habitación de la planta alta de la casa donde se hospedaban, estaban todos juntos en una casa, suben y ahí se quedan, ¿no? Y ya, ahí eso pasa. ¿Quiénes son estos apóstoles? Nos dice la Biblia. Estos son los nombres de los que estaban presentes. Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hijo de Santiago. Recuerden que había 2 Judas. Ahora vamos a ver al otro Judas. Este es Judas, el hijo de Santiago. Todos se reunían y estaban constantemente unidos en oración junto con María, la madre de Jesús, varias mujeres más y los hermanos de Jesús. Tuvo que el Jesús apareciera después de resucitado, estuviera con ellos, que apareciera varias veces, les hablara del reino de Dios, que les dijera que se iba a mandar el Espíritu Santo. ¿Trajo algún efecto? Sí. Recordemos que cuando lo toman a Jesús para crucificarlo, todos los discípulos salen huyendo, ¿no? Y lo dejan. Pedro incluso dijo, yo no te voy a abandonar, aunque tengan que morir, lo abandona y lo niega, ¿no? ¿Por qué lo niega? Lo vamos a ver más adelante, pero todavía no tenía el Espíritu Santo. Como dijimos, sin el Espíritu Santo, por más ganas que le queramos echar, por más buenas intenciones, no vamos a poder, vamos a negar a Jesús. En la primera oportunidad vamos a salir corriendo, porque no hay una intención. Y cuando no conocemos cuando no creemos que no es real, pues ¿para qué necesitamos orar? Ya empiezan a creer y dicen, órale, Jesús sí es Dios, vino a este mundo, sí nos apareció, tiene un plan para nosotros, y el resto va a estar padre, no nos ha dejado solos. Y entonces ya le empiezan a orar. ¿A qué es orar? Buscarlo. Empiezan a contar y empiezan a decir, pues Dios, revélate a nosotros, déjanos conocer. Eran los apóstoles. Entonces decían, pues tú no tienes necesidad de orar. Creo que todos necesitamos orar. ¿Y qué es orar? Buscarlo y decirle, Dios, enséñame quién eres, tengo estas broncas, tengo esto, ir leyendo su palabra, ir orando lo que Dios nos va hablando. Lo vamos a ir viendo conforme vayamos viendo más. Pero empieza una relación de orar. De Dios es real, eres Jesús es real y quiero buscarte, quiero encontrarte y quiero que nos guíes, ¿no? Y eso está padre, ¿no? Que ya empiezan a creer, ya realmente empiezan a creer y empiezan a decir, sí, sí es real, esto es real, esta es la historia real. Pero después se dan cuenta de que hay algo más real también. No nomás oran, porque a veces podemos decir, pues oro, ¿y qué oras? Aquí nos da un ejemplo de qué orar, qué podemos orar, y es un buen ejemplo, ¿no?
Dice después, durante aquellos días, cuando aproximadamente 120 creyentes estaban juntos en un mismo lugar, ya había, parece entonces, 120 personas que estaban juntos en Jerusalén y que habían creído en Jesús y que dijo, esto es cierto, resucitó, está vivo, ¿qué onda? ¿Qué va a pasar? Pues no sé, estemos juntos, estemos orando y a ver qué nos dice, ¿no? Y están juntos y Pedro hace algo. Pedro en algún momento leyó el libro de Salmos y de repente le cae en la cabeza, dice, ay, esto tiene que ver con algo que ya pasó y está pasando. Tenemos que reaccionar a esto que está en la Biblia. ¿Qué lee en el libro de Salmos, Pedro? Dicen, estaban juntos en un mismo lugar. Pedro se puso de pie y se dirigió a ellos. Cuando se da cuenta de que algo había estado escrito en la Biblia y que se levanta y dice, hermanos, les dijo. Y aquí se enfoca en algo, que es el otro punto que quiero tocar, la escritura. Pedro va, no nomás ora, va a la escritura, va a la palabra de Dios y lo empieza a leer, buscando a Dios en la escritura. Jesús en algún momento dijo, si quieren encontrarme, lean, busquen la escritura y me van a encontrar porque ahí está, desde principio a fin. Y lo vamos a ir viendo desde principio a fin, ahí está en todos lados. Entonces, Pedro hace eso en ese tiempo y busca en la escritura y dice, las escrituras tenían que cumplirse y se da cuenta de algo. Órale, la escritura es real y ya está escrito. En este momento, esto que va a leer Pedro se había escrito más de 400 años atrás. Más, mucho más, mucho más. Cuando David estaba, ¿quién es David? Lo vamos a ver luego, pero David era un descendiente. Jesús iba a venir de una familia y de esa familia venía también uno de los hijos de David. Es Jesús, así, descendiente. Lo vamos a ver ahorita para no hacer los bolas. Y dice que David vivió hace un chorro de años que escribió un salmo. Dice, la escritura tenía que cumplirse con respecto, las escrituras tenían que cumplirse con respecto a Judas. Está hablando, eran 12 discípulos. En este momento ya hay 11. ¿Por qué? Porque uno se mató, que es Judas. ¿Qué pasó con Judas? Que ahorita lo vamos a ver, pero lo voy adelantando. Judas de repente se da cuenta y dice, ¿qué hice, brother? Pero se da cuenta así de, chale, va a tener consecuencias, pero no, lo vamos a ver más adelante, pero no se arrepiente de corazón. Más bien le duele lo que hizo, pero no hay un arrepentimiento, no, de corazón. Y cuando hay un arrepentimiento de corazón, pues llevas tu carga, tú solito, no te la lleva Jesús. Pedro, aquí tenemos dos ejemplos. Pedro negó a Jesús. Negó a Jesús. Y antes le había dicho, yo no te nego, yo incluso doy la vida por ti. Pero Pedro le dolió tanto y dijo, ¿qué hice? Se arrepintió y le dolió su corazón. Y Jesús podría haber dicho, ¿sabes qué? Te desecho, porque me negaste, porque fuiste. ¿Y qué hace Jesús cuando ve ese corazón triste y decir, hice mal, pero no me abandones, hice mal, pero no me abandones, me duele esto? Jesús lo perdona. Y eso es padre, porque eso mismo hace con nosotros. Cuando hacemos mal y está en nuestro corazón, nos perdona. Y a Pedro lo perdona. Judas pudo haber hecho eso mismo. Judas no hizo eso, no buscó a Jesús, no hizo nada. ¿Qué fue? Fue tanto su remordimiento y simplemente él compró, pero vendemos que a Jesús lo compró por 30 monedas y compró un campo. Pues dijo, ay, voy a comprar un terrenito. Usted tiene una lana, compró un terrenito. Y en ese campo, ya cuando llega, no aguanta con la presión, no fue al lugar correcto, fue a él, no aguantó con la presión y se cuelga de un árbol y se suicida, se mata. Eso, ¿por qué lo sé? Porque lo dice en el libro de Lucas, pero aquí narra qué pasó. Un poquito, Lucas, el libro de hecho lo escribió Lucas, pero, y también Lucas, el libro de Hechos, de
Lucas lo escribió Lucas y ahí narra qué pasó, pero no lo vamos a ver ahorita, eso ahorita no es importante. Las escrituras, regresamos a Pedro cuando estaba refiriéndose al libro de Salmos, dice, hermano, les dijo, las escrituras tienen que cumplirse con respecto a Judas, quien guió a los arrestados a Jesús. Judas llevó a Jesús, llevó a quien los iba a arrestar, lo llevó a Jesús. Esto lo predijo hace mucho tiempo el Espíritu Santo cuando habló por medio del rey David. Otra cosa que se empieza a dar cuenta, el Espíritu Santo es real. Jesús nos dijo que va a venir el Espíritu Santo en nosotros, en nuestras vidas. Pero ya había venido antes a David, al rey David, y le dijo algo. Esto lo predijo hace mucho tiempo el Espíritu Santo cuando habló por medio del rey David. Judas era uno de nosotros y participó con nosotros en el ministerio. ¿Qué predijo? ¿Qué dijo David? Un chorro de años antes que sucediera esto que iba a suceder. Ya lo había dicho David, pero además sucede algo que se da cuenta Pedro, cuando está leyendo el libro de Salmos, dice, Judas había, ¿qué pasó con Judas? Pues con un paréntesis, ¿no? Un paréntesis de Judas, ¿qué pasó? Judas había comprado un campo con el dinero que recibió por su traición, ya lo hemos visto. Allí cayó de cabeza, al parecer se colgó el árbol, hasta la naturaleza dijo, no, brother, te pasaste lanza, hasta se rompió y se cayó de su cabeza y se le reventó el cuerpo y se le derramaron sus intestinos, se partió. Yo creo que de la altura donde estaba, se partió y eso pasó. La noticia de su muerte de Judas llegó a todos los habitantes de Jerusalén, o sea, no, todo el mundo se enteró de lo que había pasado con Judas. No fue el brother que traicionó a Jesús y se ahorcó y nada más se ahorcó y había quedado el árbol y se rompió la rama y tómala y se partió todo. La noticia de su muerte llegó a todos los habitantes de Jerusalén y ellos le pusieron a ese lugar el nombre de arameo Aceldama, que significa campo de sangre. Pues sí, compras este terrenito, era un terrenito supuestamente para tu bendición, bro, y dices, no manches, ese terreno está sucio, bro, está sangre, ese que es el campo de sangre, qué gacho ese terreno, ¿no? Quién sabe cómo estará. Tal vez bonito porque Judas fue y lo compró, pero pues lo echó, ya quiere ese terreno, ¿no? Porque es que ese dinero se compró con corrupción, brother, con lana sucia. Y ahí se cierra el paréntesis de Judas. Después regresa Pedro, está meditando en el libro de Salmos, está pensando en el libro de Salmos y se da cuenta, el rey David ya dijo esto, que iba a pasar esto en un salmo y dice, esto estaba escrito en el libro de los Salmos, continuó Pedro, donde dice que su casa quede desolada y que nadie viva en ella. También dice que otro tome su lugar. Pedro lo relaciona con esto y dice, ok, esto se refiere a Judas. Esta parte, dice Pedro, se refiere a Judas. Es decir, que iba a ser, estaban los apóstoles, iban a ser 12, iba a quedar desolada porque se iba a morir uno de ellos por la traición y porque se mató. Y que quede desolada por lo que hizo, pues es un traidor, que quede desolada. Pero que otro tome su lugar. Y entonces dice Pedro, pues somos 11, nos falta uno. Si esto dice la escritura, pues hagamos la escritura y cumplamos esto, pues que sea uno 11. Aquí viene lo controvertido. Pedro tenía que Dios llegar y decirles, ¿es esta persona? ¿Es el discípulo? ¿O tenían que nombrarlo ellos? Va a ser controvertido. Pero veamos qué hicieron ellos. Entonces, ahora tenemos que elegir, está en la reunión, está en los 120 y le dice Pedro, entonces ahora tenemos que elegir a alguien que tome el lugar de Judas entre los hombres que estaban con nosotros. Todo el tiempo mientras viajábamos con el Señor Jesús, desde el día que Juan lo bautizó hasta el día que fue tomado entre nosotros. El que salga elegido se unirá a nosotros como testigo de la resurrección de Jesús. ¿Qué dice? Desde que empezó el ministerio de Jesús, alrededor de los 30 años, desde los 30 años, el ministerio duró como 3 años, desde ese entonces, cuando estuvimos los 12, y no nomás estaban los discípulos en ese momento, estaban más gente. Pero Jesús hizo 12 cercanos,
pero había más gente que estaba ahí con Jesús. Y Jesús dice, pues había más gente con nosotros que estuvo en todo ese tiempo y pues no, Jesús no los nombró apóstol, pero pues si ya hace falta un lugar, la Escritura dice que otro ocupe su lugar, pues que pues, elijamos a uno y que ocupe que ocupe el lugar de Judas entre los 12. Y dice, entonces ahora tomemos a elegir a alguien que tome el lugar de Judas entre los hombres que estaban con nosotros todo el tiempo mientras dejamos con el Señor Jesús. Y ya dice, ¿no? El que sale elegido será unido a nosotros como testigo de la resurrección de Jesús. ¿Cuál es el propósito de tener a uno? Que sea testigo. Ya les habíamos dicho que Jesús le dijo, espera al Espíritu Santo para que seas testigo de mí. Eso les había dicho Jesús unos versículos atrás, ¿no? Así que propusieron a 2 hombres, los 120. Dicen, oye, pues, ¿a quién nombramos o qué? Dice, pues, la gente que cumpla con esto, que haya estado en ese tiempo, que hayan creído en Jesús, y que tengan buen testimonio. Y nombran a 2. Así que propusieron a 2 hombres, a José, quien llamado Barsabás, también conocido como Justo. Pues ahí dice, oye, pues este brother, José es re justo, brother, hasta así le decía a la gente, ¿no? No le decía justo, le decía al justo, no manches, tú eres bien justo. Y a Matías. Después todos ellos oraron, oh Señor, tú conoces cada corazón, muéstranos a cuál de estos hombres has elegido. Y aquí es otro de los puntos que quiero tocar. Dios conoce nuestro corazón. Nosotros podemos tratar de como he dicho, no todo el mundo conoce lo más íntimo de nosotros. Nosotros creo que ni nos conocemos. Porque, ¿por qué reaccioné de esta forma? ¿Por qué hice esto? Muchas veces ni nos conocemos. Pero Jesús sí nos conoce. Y conoce nuestro corazón. ¿Será importante ir a Jesús? Si hay alguien que nos conoce, que sabe adentro, que sabe qué hay, que sabe que está sucio, que sabe qué necesita, y que nos quiere ayudar, y que nos quiere estar, pues con mayor razón, y que aparte que no nos condena, que nos recibe con los brazos abiertos, pues yo creo que sí es importante. Muchas veces tenemos el miedo de decir, puta Dios, si me acerco a ti, pues vas a saber todo, mis tonterías, mis cosas, mis rollos, pero cuando nos acercamos y podemos reaccionar como Pedro, como Judas aquí. ¿Cómo reaccionó Pedro? Había algo en su corazón, le dolió y le dolió y dijo, perdón, te traicioné, fue gacho, pero perdóname, te necesito. Y Judas le dolió y fue y se ahorcó. Nosotros podemos reaccionar de estas 2 formas. Dios, mi vida nazco, mi corazón está sucio, pero te necesito. Necesito que cambies este corazón sucio, que tú hagas la obra, que tú hagas esto, que no sea yo. O como Judas, yo estoy bien, yo no necesito, yo voy y compro mi terrenito, voy y compro trabajo, hago mis cosas, hago mi vida, estudio, tomo mis decisiones, pero no te necesito. Y aparte, pues, ¿para qué quiero que te metas en mi vida? Con uno podemos terminar como Judas, no soportando las cargas de esta vida y apartándonos, alejándonos más, echando a perder nuestras familias, lastimando a medio mundo, lastimándonos a nosotros, traicionando a 1000 gente, robando, haciendo mil tonterías. Y con el otro es, he hecho todo eso, pero te necesito y tú transfórmame, tú haz tu obra, tú cámbiala, porque yo ya sé que por más estrategias que haga mentales, por más cursos que tome, por más cosas no voy a poder. Pero tú sí vas a poder. Si tú lo haces, y esa es nuestra tradición, Dios conoce nuestro corazón. No, cuando uno viene,
No le decir, no, pues ¿cómo le voy a decir a Dios esto que hice y esto? Ya te conoce, ya me conoce. Pues mejor acerquémonos confiadamente sabiendo que Él nos perdona. Pidámonos el perdón, pidamos que nos acerque, que Él sea Él que haga la obra. ¿La puede hacer en un instante? Sí. ¿La puede hacer en semanas, en años? También. Depende de cada quien, depende del plan de Dios. Pero el primer paso es reconocer que lo necesito. Reconocer como Pedro en su momento hizo. Pedro, ¿qué hizo? Lo traicionó. Traicionó a Jesús. Dijo, no te conozco, bro. En el momento cuando le iban a crucificar, dijo, no te conozco. Pero se arrepintió. Y ahora está Pedro, ¿qué está haciendo? Jesús lo está restaurando, le está dando una nueva oportunidad y Pedro está buscando a Dios, está orando, está buscando la escritura, está leyendo su palabra y Dios le habla. ¿Qué hagamos? Busquemos a Dios, leamos la escritura. Escojamos un libro y empecemos a leerlo. Así como hemos venido, leímos un cachito acá, leímos Hechos, meditamos, oramos. Bueno, no hemos orado, pero regularmente yo oro después. Y después al día siguiente, al otro, donde nos quedamos y hagamos lo mismo y así nos quedamos haciendo. Este es un ejercicio. Entonces, pues, está nuestra reacción de qué hacer y creo que es importante reconocer que Dios nos conoce, ya sabe lo que hemos hecho, lo que hacemos y lo que vamos a hacer, que incluso tú ni yo sabemos. Él ya sabe qué vamos a hacer. Y aún así, decidió ir a esa cruz. El regalo, ahí está, para quien lo quiera tomar. Es un regalo que hemos visto bien fácil de tomar, pero bien difícil. Pero el regalo ahí está. La paga de eso que sé que está mal, que yo he hecho mal, que mi conciencia me marca, Jesús ya la pagó en esa cruz. Jesús ya pagó eso. Entonces, acerquémonos confiadamente y pidámoslos. ¿Qué tengo que hacer? Decirle, Dios, mi vida, mi corazón, tú conoces mi corazón, sabes que hay cosas malas. Puedes meterte, Jesús, a mi corazón, darme tu Espíritu Santo, que es tu Dios mismo viviendo. Perdonarme eso que he hecho, darle sentido a mi vida y que tú hagas y no irme como yo, las cargas me van a llevar como a Judas, a irme a ahorcar, ir a echar, a traicionar a la gente, a robar, a hacer cosas. Eso me va a llevar mi vida, a ver por mí mismo. Pero cuando Dios empieza a obrar, Dios empieza a hacer la obra. Y eso es lo padre, que se trate de Él. Dice, así que propusieron a dos hombres, a José, a quien llamaban Barsabás, también conocido como Justo, y a Matías. Después todos ellos oraron y, oh Señor, tú conoces cada corazón. Muéstranos a cuál de estos dos hombres has elegido como apóstol para que tome el lugar de Judas en este ministerio. Porque él nos ha abandonado, ¿quién? Judas, y se ha ido al lugar que le corresponde, se mató. Entonces echaron suertes y Matías fue elegido para ser apóstol con los 11. Después de aquí ya no se menciona a Matías para nada. Empieza como una controversia. ¿Hicieron lo correcto? ¿Eran Matías? No tuvo, porque después empiezan otros que eran, en teoría, no eran apóstoles y hicieron unas cosas guau, y la Biblia los levantó y los hizo y los levantó y los trató como apóstoles, literal. Vamos a ver la vida de Pablo más adelante. Y mucha gente, Pablo, Felipe, mil gente que vamos a ir viendo, que cómo empieza a ser Matías, pues quién sabe. Ese es un hecho que si no han resuelto, Dios lo va a resolver. Pero aquí lo que quiero como concluir con esta parte es el plan de Dios, y es el último punto que quiero tocar. A veces podemos hacer cosas buenas, con buena intención, como estos, oye, vamos a elegir al apóstol que falta, vamos a hacer, y ¿era mala la intención? No, no era mala. Hicieron
Y Matías pues, no es enamorado, no hizo grandes cosas, ¿no? Bueno, la Biblia igual y no sabemos la vida, pero o no se enfoca la Biblia en eso. Igual y sí. Pero se enfoca la Biblia en otros que dicen estos hicieron grandes cosas, ¿no? Entonces, a veces, o en muchas ocasiones, el plan de Dios es diferente a nuestro plan. En muchas ocasiones. Y hay que confiar en que en el plan de Dios es bueno. Porque Dios Él tiene control de este mundo, tiene control de nuestras vidas. Y el plan de Dios, Dios no nos hace cosas para, ay, mira, y entonces te condeno y cosas por el estilo. El plan de Dios es bueno. Y a veces, oye Dios, pero ¿por qué has permitido? Vamos a alegar en ese momento, ¿por qué has permitido esto y esto y esto y esto y esto? Si tal vez me amaras. Y no sabemos, pero tal vez no estaríamos doblando rodilla o buscando a Dios si no hubieran sucedido esas cosas. ¿Y qué hubiera pasado? Tal vez hubiéramos terminado como Judas, ahorcándonos, matándonos. Ahorita si estamos aquí viendo esto es porque estamos vivos y todavía no hemos muerto y todavía hay una oportunidad para nosotros. Entonces, confiemos en el plan de Dios que es bueno y descansemos en eso. Entonces, ¿cuáles son los 4 puntos que vemos en este? Que cuando le empezamos a creer a Dios, oramos. Pero no nomás oramos. ¿Oramos qué es? Buscarlo. Platicar con Él. Un ratito. El tiempo que sea. Puede ser 5 minutos, 10 minutos. No tiene que ser. Pero buscarlo, platicar. Puede ser 1 hora, 2 horas, no importa. Pero sí, que se pueda a volver costumbre. ¿Y cómo lo buscamos? ¿Y cómo buscamos? ¿Y cómo encontramos? ¿Y cómo lo conocemos? Aquí está. Dios está su palabra. Hay 1000 versiones de la Biblia. Esta es Nueva Traducción Viviente. Esta es Reina Valera. Esta es en inglés y en español. Y hay 1000 versiones. Regularmente leo varias para ir comparando, ir viendo cuál. Y yo te estoy leyendo esta, bueno, explicando porque está el lenguaje más sencillo. Pero hay unas más sencillas, lenguaje actual. Y es bueno comparar varias versiones. Pero es bueno leer un libro, empezar a leer un libro. Ahorita estamos leyendo Hechos, vamos a terminar todo Hechos. No agarrar de aquí para allá, de aquí para allá. Puedes leer 2 o 3 veces, o sea, empezar a leer el Antiguo Testamento, el Nuevo, y empezar a hacer como tú quieras, pero ir en un orden, o te quedaste, empiezas. Tal vez lees un libro en la mañana y en la noche lees otro y donde casi empiezas. No importa, pero sí ir en un orden. La oración, buscarlo. La escritura es fundamental. Si queremos conocer a Dios, no hay otra forma de la escritura. Es que no necesito leer la escritura, yo ya me la sé. Los apóstoles estuvieron 3 años y estaban leyendo la escritura. Jesús, que estaba aquí, leía también la escritura. ¿Es importante? Sí, sí es muy importante. Entonces no hay otra forma, porque si no, ¿cómo quiero que? No, es que yo sí conozco a Dios y entonces voy a conocer a Dios. Cuando pues yo oro y le digo, Diosito, ayúdame. ¿Y estás leyendo? No. ¿Y entonces cómo vas a conocer a Dios? La transformación se va dando cuando vamos mezclando la oración, la escritura, nos va hablando, y Dios es el que empieza a hacer la obra. No nosotros. Es bien importante. Otro, saber que Dios me conoce. Yo no le puedo ocultar nada. No tiene chiste que le oculte nada. Es mejor que vaya y que enfrente y que le diga, te abro mi corazón. Tú ya sabes esto que hice, bro. O sea, esto y esto y esto. Ya sabes. Perdóname, cambia mi corazón. Sé que no está bien, pero si por mí fuera lo seguiré haciendo, ¿no? Pero que la obra la haga él. Cuando la obra la quiere hacer uno, y uno quiere ser, me voy a transformar y no le voy a echar ganitas y todo, pues va a durar un ratito la emoción. Y vamos a terminar como Judas,
traicionando, lastimando. Entonces van a decir, este bro es de lo peor. Porque estamos en nuestras fuerzas. Acuérdense que el libro de Hechos es el Espíritu Santo. Y les dijo, no se vayan sin el Espíritu Santo, porque no van a poder. ¿Qué hace Pedro? Está leyendo el Escritura y dice, no manches, el Espíritu Santo también le habló al rey David en su base chorro de años y miren, esto que está pasando, ya lo había dicho, estaba en la Escritura y no nos habíamos dado cuenta. Pero ¿cómo se dio cuenta? Cuando fue la Escritura. Entonces, y el último, que Dios tiene un plan para nuestra vida. El plan de Dios es bueno, es gratis. Confiemos en Él y descansemos en Él. Y que Dios pues, nos siga hablando. Y con esto pues, estamos viendo para la otra. Que Dios haga su plan en nosotros.